Preguntas a responder antes de realizar cruces entre razas bovinas. Antes de realizar cualquier cruce en su hato, debe dar respuestas sólidas a estas interrogantes. Los cruces son decisiones que deben ser pensadas y analizadas, ya que pueden traer ventajas y desventajas en corto y a largo plazo, pero sobre todo los resultados de estos cruces influyen directamente en la rentabilidad del hato ganadero, para bien o para mal. Factores básicos, como cuáles son los costos del productor ganadero, cuáles son las metas de la actividad ganadera, específicamente el hato, si está en la disponibilidad de poder minimizar sus ingresos con el objetivo de reducir parte de sus costos, qué razas pueden ser rentables para su hato. A todo esto también debe integrarse las consideraciones logísticas, genéticas y económicas. Otro gran aspecto que nunca debe dejarse por un lado son las desventajas y ventajas que ofrecen los programas reproductivos, ya que el fin de realizar un cruce debería ser aumentar eficientemente las metas establecidas en un inicio. Al tener claro los aspectos anteriores debe plantearse estas interrogantes. ¿Mejoraré el índice de reproducción de las hembras al realizar este cruce entre razas? Si la nutrición y manejo son correctos del productor ganadero, debe tener claro que este aspecto de reproducción lo puede mejorar un poco las hembras obtenidas F1. Si se está convencido de necesitar cruces entre razas, que se debe considerar para realizar el cruzamiento correcto. El mejor beneficio que otorga el cruzamiento entre diferentes razas se alcanza cuando el productor ganadero desarrolla un lineamiento que le ayude a alcanzar los objetivos. Para esto debe conocer los objetivos finales, tips para alcanzar estos objetivos. Seguir un plan estructurado para el cruzamiento. Seleccionar razas rentables y de alto desempeño que se complementen entre sí. Seleccionar toros de alto mérito genético y vacas de estas razas. ¿Qué diferencias pueden observarse en los animales que son cruzados? Aspectos como reproducción, viabilidad y supervivencia son mayores comparadas con el promedio de las razas que dieron origen al F1. Lo que nunca se debe esperar es que el cruzamiento sea capaz de corregir errores o problemas causados por mal manejo bovino. ¿Qué ocurre si se siguen cruzando diferentes razas para maximizar la heterosis? Debido a que el desempeño y la rentabilidad de los cruces es una combinación de la genética y rentabilidad de las razas elegidas, el mérito genético de los toros utilizados y la heterosis, con el paso del tiempo este método generará ganado considerablemente menos rentable que un sistema mejor diseñado con un número específico de razas. La rentabilidad y desempeño se ofrecen los cruces, es el resultado de la combinación de la rentabilidad y genética de las razas presentes en el cruce, el grado de mérito genético de toros utilizados y la heterosis. Al pasar el tiempo, si se implementan más razas, se obtendrán bovinos menos rentables, pues no estaría el sistema diseñado con un número específico de razas. Si está usando cruzamiento entre razas, ¿importan qué toro se utiliza? La respuesta a esta interrogante es sí, los toros en temas reproductivos siempre son importantes. Se deben seleccionar los de más alto mérito genético, pues si se hace, al contrario, los resultados pueden ser desalentadores.